Bueno, listo. Ahora sí empezó a grabar. Muy buenos días para todos. Espero que tengan un bonito martes. Hoy estamos a 10 de noviembre del 2020. Esta semana arrancamos el último proceso, digamos el final del proceso académico del año 2020. Esta semana terminamos sesiones. Esta semana terminamos ya la última sesión, que es la sesión número 19. Esta semana tendremos una salida virtual a la NASA, eh, que vamos a tener el día, cuando tenemos física, el día jueves, vamos a tener esa salida virtual, es obligatoria, se va a hacer dentro de la sesión de física. La actividad que se desarrolle en esta sesión, en esta salida virtual, es la actividad que van a entregar el día miércoles, el día jueves para física. Eso quiere decir que el que no entre a la sesión, a la videollamada, va a ser muy complicado que tenga la actividad de la sesión número 19. ¿Por qué? Porque la actividad se va a realizar directamente dentro de la sesión, y dentro de esa sesión uno mismo ya tiene la respuesta de la actividad. Entonces es primordial que el jueves en física estemos todos conectados para hacer esta salida virtual. ¿Listo? Ese día se les va a explicar qué es lo que se va a hacer, cómo se va a desarrollar y en dónde se va a dejar la actividad que se realice ese día. ¿Eso qué quiere decir, muchachos? Que solo tenemos como tal el trabajo del día de hoy. Para las personas que se conectaron, es decir, para las 32 personas que están aquí, la actividad del día de hoy va a ser los ejercicios que realicemos en clase, los que alcancemos a realizar. Es una guía bastante larga al final. Son 20 preguntas, pero las respuestas son muy fáciles de sacar. Entonces aquí les voy a mostrar. Son demasiado fáciles de sacar. Son estos 20 ejercicios, pero son muy sencillos. En clase alcanzamos a hacer por ahí unos 10. Entonces, los que estén conmigo en la videollamada, cuando yo llame lista, a ellos les voy a exigir única y exclusivamente los ejercicios que hicimos en clase. Es decir, si usted estuvo hoy en la videollamada, tomó los apuntes de los ejercicios que realizamos en la videollamada, le tomó foto y lo envió, eso se lo valgo como tarea. La persona que no entró, porque yo sé cuando llamen lista quién entró y quién no, si no entró y me envió solo los 10 que hicimos en videollamada, no se los acepto, les acepto los 20 a las personas que no entraron a la videollamada. ¿Por qué? Porque las personas que entraron van a tener ese plus de solo entregar 10 para que aprovechen el resto del día para ponerse al día en trabajos que tengan, o en cálculo, o en física, o en trigono, o en química, o en sociales, o en inglés, que se pongan al día en todos los trabajos. Por eso el día de hoy voy a exigir tomar apuntes, y dentro de los apuntes al final de la clase le vamos a dar solución a unos 10 ejercicios de la tarea. A los que están en la videollamada, esos son los que les voy a exigir para que presenten al final de la clase. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de lo que vamos a desarrollar el día de hoy? Son las 10 de la mañana. El ideal es que hacia las 11 o antecitos ya hemos terminado la sesión de hoy. ¿Para qué? Pues para que ustedes tengan el tiempo suficiente para ir adelantando los trabajos que les hacen falta, ¿vale? Digamos que ese es el bonus para el día de hoy para ustedes. ¿Alguna pregunta de lo que vamos a realizar el día de hoy? No, profe. Listo, perfecto. Entonces voy a empezar a compartir la pantalla y arrancamos. Entonces empezamos a tomar los apuntes para que ustedes sepan qué es lo que vamos a desarrollar. Recordar que igual hay que copiar desempeños y frases, ¿no? Eso siempre se copia. Entonces ahí ese no. Entonces les muestro la guía. En la guía, ¿qué tiene? Ahí les voy a compartir la guía. Todavía no han compartido. Un segundo que termine de compartir bien. Listo, ya está compartiendo ahora sí. Entonces, póngale cuidado que tiene la guía. Entonces tiene el tema, que es la aplicación de las derivadas, la frase, que la hace Albert Einstein, la vida es una preparación para el futuro, y la mejor preparación para el futuro es vivir como si no hubiera ninguno. Aquí lo que nos está invitando Freire es a vivir el día a día
como si fuera el último, como si no hubiera ese siguiente día, sino disfrutar al máximo el día presente. Eso es lo que nos está invitando aquí Albert Einstein el día de hoy. Entonces el tema, sesión 19, tema, aplicación de las derivadas. ¿Qué vamos a hacer en esta aplicación de las derivadas? Vamos a encontrar otra vez las propiedades. Vamos a solucionar algún ejercicio que tenga que ver con física o con algún ejercicio matemático que tenga aplicación. Y vamos a hacer unos ejercicios matemáticos en clase, los que alcancemos a desarrollar de la guía. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Recordemos que este tema de derivadas ya lo habíamos visto, lo arrancamos a ver la clase pasada. Recordemos que existen 3 clases de derivadas. Está la derivada aritmética, está la derivada por producto, es decir, cuando hay 2 funciones multiplicando, y la derivada por cociente, que es cuando hay 2 funciones que estén dividiendo uno con respecto al otro. Entonces aquí podemos ver en el ámbito de la física podemos ver algunas aplicaciones de las derivadas. Entonces resulta y acontece que si tenemos alguna ecuación, alguna fórmula de la física, en este ejemplo tenemos el espacio. El espacio es igual al espacio inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Si derivamos esta ecuación del movimiento rectilíneo, si derivamos esta ecuación del movimiento rectilíneo, esta ecuación del movimiento rectilíneo, y la derivamos, vamos a derivarla. Si fuera el espacio inicial, eso quiere decir que esto tiene una magnitud, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 metros, porque estamos hablando de espacio. Eso quiere decir que ese es un número, eso quiere decir que es 0. Entonces, aquí lo cancelamos, 0. Velocidad inicial por tiempo, 1 por velocidad inicial, eso da velocidad inicial v. Y al tiempo, que está elevado a la 1, le restamos 1. Esa es la regla, ¿no? Entonces, 1 menos 1 da 0. Eso quiere decir que daría tiempo a la 0. Y tiempo a la 0 es 1. Y 1 por velocidad inicial es velocidad inicial. Ahora vamos a multiplicar acá. 2 por 1, eso da 2. Ténganlo ahí. Dividido 2, eso da 1. Por la aceleración, eso da aceleración. Ahora tenemos, al 2 le quitamos 1. 2 menos 1, eso da 1. Es decir, tiempo a la 1. Eso quiere decir que la derivada de esta fórmula del movimiento rectilíneo es la velocidad. Es decir, que si derivamos esta fórmula del movimiento rectilíneo, tendríamos la velocidad. Y si derivamos esta velocidad, vamos a encontrar el espacio con respecto al tiempo. Eso quiere decir que, ¿qué? Vamos a derivar acá. La derivada de una constante es 0, entonces se cancela. 1 por aceleración es aceleración con respecto al tiempo. Y 1 menos 1, eso da 0. Y tiempo a la 0 da 1. Eso quiere decir solamente la aceleración. Pongo paréntesis porque estoy diciendo que es con respecto al tiempo. Igual que aquí la velocidad con respecto al tiempo y el espacio con respecto al tiempo. Y aquí es la aceleración con respecto al tiempo. Eso quiere decir que la aceleración con respecto al tiempo es igual al espacio. La aceleración con respecto al tiempo es igual al espacio. La velocidad con respecto al tiempo es igual a la aceleración por el tiempo. Y el espacio con respecto al tiempo es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces aquí vemos que si derivamos algunas fórmulas físicas, podemos encontrar otras. A esto lo vamos a denominar como una aplicación de las derivadas. A la aplicación de las derivadas. Si nos damos cuenta, aquí estamos utilizando pura y físicamente una aplicación aritmética de las derivadas. Entonces, vamos a recordar cómo es que se derivan, digamos, las formulitas que nos hemos aprendido de las derivadas. Entonces, y igual a un número, es decir, y igual a n. La derivada de un número es 0, es que y' sería igual a 0. La derivada de un número, n, es igual a 0. Entonces, la derivada de un número
es 0. La derivada de x o una letra elevada a un exponente, entonces aquí hacemos lo que hemos venido haciendo. Multiplicamos el exponente por el acompañante, es decir, n por x. Y al exponente le restamos 1, es decir, n menos 1. Es decir, lo que hemos venido haciendo. Lo que venimos haciendo para las derivadas aritméticas. Ahora vamos a encontrar aquí cómo es que derivamos las derivadas por producto. Entonces tenemos y igual a una función u por una función b. Entonces sería, y' sería la primera derivada, es decir, u derivada, por b sin derivar, que sería la segunda, más u sin derivar por la segunda derivada. Ahorita hacemos un ejemplo en el tablero para que sea mucho más fácil y la podamos mirar. Después tenemos y de una división, es decir, de un fraccionario. Entonces, eso es igual a y', que sería la derivada, sería u derivada por b sin derivar, menos, porque es división, menos u sin derivar, que sería la de arriba, por b derivada, que sería la de abajo, dividido la segunda al cuadrado. Aquí tenemos la derivada de una función a una potencia. Entonces aquí tendríamos que la derivada sería la potencia por el número que acompaña a la función, y a la función le restamos 1, pero vamos a multiplicarla por la función que está dentro del paréntesis aparte. Esa sería la de una potencia. La de las raíces, hay varias en la guía que tiene raíces. Entonces, la derivada de una raíz, entonces si es al cuadrado, sería 1 dividido 2 por la raíz de u, y todo esto lo multiplicamos por la derivada de u. Ya hacemos un ejemplo ahorita de estos en el tablero. Vamos a hacer uno de cada uno para poder realizarlos. Y esta es la última que vamos a mirar de los ejemplos que mandé a hacer. De aquí de los logaritmos para allá, esto ya es, esto no lo voy a trabajar porque esto no lo alcanzamos a revisar. Entonces, cuando tiene una raíz distinta que no es cuadrada, entonces sería 1 dividido por el número de la raíz que tenemos acá, por n, 1 sobre la raíz. Esto dividido por la raíz cuadrada de u, pero a esta función que está dentro le vamos a restar 1. A este le vamos a restar 1. Y afuera le vamos a multiplicar por la derivada de la función que esté dentro de la raíz. Ya vamos a hacer un ejemplo de estos. ¿Listo? Esto es para recordar las diferentes ecuaciones que hay para derivar. Nos vamos a guiar por estas para realizar los ejercicios que tenemos en la guía. A partir de estas formulitas que están acá, de estas ecuaciones. Con estas ecuaciones vamos a darle respuesta a los ejercicios que vamos a encontrar abajo. Entonces vamos a hacer el primero que está acá en la guía. Entonces lo vamos a leer para después desarrollar. Dice, aplicación de la derivada. En una fábrica de lámparas, la función costo queda determinada por la siguiente expresión, es decir, costo es igual a x al cuadrado más 2x más 5. Nos dicen, halle el costo marginal, es decir, necesitamos derivar esta función para poder hallar el costo marginal. Y cuando ya hallamos la derivada, vamos a mirar qué pasa cuando se producen 10 unidades. Entonces, vamos a derivar el costo marginal, es decir, necesitamos derivar esto, es decir, C' de Q, es decir, la derivada de C, es igual a 2 por 1 da 2, entonces da 2x. Y 2 menos 1 da 1, es decir, x a la 1, es decir, 2x a la 1. La derivada de 2x, 1 por 2, eso da 2. Y a x le quito 1 menos 1 da 0, y x a la 0 da 1. Por 2, eso da 2. Y la derivada de un número es 0, es decir, que va aquí sin nada. Después dice, ¿cuándo 10 unidades? Entonces, 2 por 10, porque vamos a reemplazar x por 10, sería 2 por 10 da 20,
más 2, eso da 22. Eso quiere decir que el costo marginal cuando se producen 10 unidades es de 22. De 22. Es de 22. Entonces es sencillo. Estos ejercicios son sencillos. Mientras no sepamos las fórmulas o las ecuaciones cuando es aritmética, cuando es por producto, cuando es por cociente, cuando es por raíz. Bueno, es tener relación de las fórmulas que vamos a utilizar para poder derivar. Vamos a hacer otro ejemplo. Estos son sencillos, estos ejemplos son muy sencillos. Vamos a hacer uno por producto, vamos a hacer este en el tablero, lo vamos a hacer paso a paso. Este es el primer ejercicio que voy a revisar en la guía que van a hacer el día de hoy. Recordemos que los apuntes de hoy es lo que me van a tomar foto y es lo que me van a enviar el día de hoy. Entonces voy a copiar ese ejercicio en el tablero. Todavía no voy a compartir eso en el tablero, primero lo voy a copiar y ya comparto la imagen del tablero. Dice, el ejercicio es y igual, abro paréntesis, 2 menos x, 2 menos x al cuadrado, factor de x al cuadrado, menos 3x, más 2. Ese es el ejercicio. Listo, voy a activar la cámara. Voy a dejar de compartir pantalla. Y voy a activar mi cámara. Bueno, por favor me dicen si se alcanza a ver todo el tablero ahí. ¿Ahí se alcanza a ver el tablero? ¿Todo? Por favor Sí, sí se ve. Listo, perfecto. Sí, profe. Señor. Sí, señor. Listo, gracias. Entonces, póngale cuidado. Este es el ejercicio que vamos a hacer. Vamos a derivar. Veamos que esto es una multiplicación porque tenemos 2. Esto quiere decir que esto es U y que esto es B. Según nuestras ecuaciones que estábamos viendo al comienzo. Entonces, vamos a derivar. Vamos a recordar que Y' es igual a U derivada por B sin derivar. Más U sin derivar por B derivada. Esa es nuestra fórmula para poder hallar, digamos, una derivada por cociente. Esa sería. Entonces vamos a derivarla. La vamos a derivar. Entonces dice que Y' es igual a U derivada. Es decir, vamos a derivar esta. Entonces, la derivada de un número es 0. La derivada de un número es 0. 2 por 1, eso da 2. 2x. Y a 2 le resto 1. Entonces, 2 menos 1 da 1. Entonces, daría 2x. Esa sería la derivada del primero. Pero aquí dice 2 por menos 1, es decir, menos 2x. Porque estamos derivando. Esto es como si acá tuviera menos 1, ¿no? Ahí es como si tuvieran menos 1. Por la segunda sin derivar, es decir, vamos a poner esta sin derivar, porque eso es lo que nos dice ahí. Entonces, x al cuadrado menos 3x más, uy, espere, me faltó un número ahí. Más 2. Más 2. Y cierro paréntesis. Más 2. Después dice, más, porque eso es lo que nos dice, más, ponemos acá, más, la primera sin derivar, es decir, ponemos esta normal, es decir, 2 menos x al cuadrado. Por la segunda, que sería b, derivada, es decir, vamos a derivar esa. Entonces vamos a derivar 2 por 1, eso da 2. A x le resto 1, entonces 2 menos 1 da 1, es decir, 2x. Menos 1 por 3, eso da 3. Y a x, al exponente le resto 1, es decir, 1 menos 1 da 0, x a la 0. Y x a la 0 da 1, y 1 por menos 3 da menos 3. Eso es ahí, yo tengo eso ahí. Entonces, ya dice la fórmula. Ya cuando tengo la fórmula, lo siguiente que tenemos que hacer, ¿qué es?
vamos a quitar pues los paréntesis, pues para organizarla y para poder simplificar lo mejor que se pueda nuestro ejercicio. Entonces tendríamos y' es igual 2 por 1, eso da 2. Y x Profe. por x cuadrado, eso da x a la 3. Dime, pregúntame. Profe, es que puedes correr el celular un poquito, es que no se ve. ¿En cuánto queda? ¿Hacia dónde? Es que se ve solo hasta ¿Hacia el dónde más. no se ve? Solo se ve hasta el más. Hacia la derecha. Espere, porque no lo sentí. ¿Este más se ve? Se había perdido la mejor guerra. Sí, hasta ahí se ¿Qué ve, no se profe. ve? ¿Esto no se ve? ¿O qué es lo que no se ve? No entiendo que no se ve. Que Es si que lo está puedes como correr ¿Qué un no se poquito cortado. hacia la alcanza a ver? derecha. Esta parte acá. Pero hacia Sí. la... Espere. No va a parar de espalda. ¿Corro hacia allá la imagen o hacia allá? ¿Hacia Hacia mi la derecha derecha. o hacia mi... Sí, hacia la derecha, hacia la derecha. Ahí? Sí, profe. Sí, pero Listo, bien. Entonces tenemos la ecuación que dice y' es igual a u', que sería esta función, la primera, por la segunda sin derivar, que sería esta, más u sin derivar, que sería esta, por la segunda derivada, que sería esta. ¿Listo? Esta es la fórmula. Vamos a meter nuestro ejercicio a esta fórmula. Entonces arrancamos. Y' sería esta derivada, porque dice u', es decir, esta derivada. Entonces, la derivada de un número es 0. Y la derivada de 2 por 1 negativo da 2 negativo. Y a este exponente le resto 1. 2 menos 1 da 1, es decir, menos 2x. Por la segunda sin derivar. Entonces pongo x al cuadrado menos 3x más 2, que fue lo que puse acá. Por la segunda sin derivar. Más. La primera sin derivar, es decir, 2 menos x al cuadrado. 2 menos x al cuadrado. Por la segunda derivada, es decir, voy a derivar esta segunda. Entonces, 2 por 1, eso da 2x. Y la derivada de menos 3x da menos 3. Y la derivada de 2 es 0. Por eso yo no pongo acá nada, porque sería 0. Ahora voy a quitar este paréntesis. Estoy multiplicando esto. Entonces sería menos 2x por x al cuadrado. Eso da menos 2x a la 3. Eso da menos 2x a la 3. Después sería menos por menos. Eso da más. Menos por menos da más. 2 por 3, eso da 6. Y x por x, eso da x al cuadrado. Menos por más, eso da menos. 2 por 2, eso da 4. Pero como tiene una x, sería 4x. Más, porque ahora voy a quitar los paréntesis de acá. Más. Voy a empezar por este término, es decir, por el 2. Voy a multiplicar 2 por este y después 2 por este, que es lo primero, el primer término. Voy a multiplicar el primer término. Entonces, 2 por 2, eso da 4. Como tiene x, 4x. Más por menos, da menos. 2 por 3, eso da 6. El primer término. Ahora voy a multiplicar el segundo, es decir, x cuadrado por 2x y x al cuadrado por 3. Ahora el segundo término. Menos por más, eso da menos. 1 por 2, eso da 2. Y x al cuadrado por x, eso da x a la 3. Ahora por el segundo término, ahora por 3. Menos por menos, eso da más. Y x al cuadrado por 3, eso da 3x al cuadrado. Es decir, ya quité los paréntesis. Hice las multiplicaciones, que fue lo que hice. ¿Aquí qué hice? Aquí multipliqué este por este, después este por este, y después este por este, para que me dieran estos. Este y este. Eso fue lo que hice ahí.
Ya quité los paréntesis. Ahora vamos a sumar los términos semejantes. Términos semejantes. Entonces vea que aquí hay, este 4x está negativo y este está positivo. Eso quiere decir que estos los puedo cancelar. ¿Listo? Este 2x negativo al cubo y este 2x negativo al cubo los puedo sumar. Entonces, menos 2 y menos 2, eso da menos 4. Entonces da menos 4x al cubo. Lo sumé. Listo. Ahora, 6x al cuadrado más 3x al cuadrado. Eso da más 9x al cuadrado. Sumé términos semejantes. Y el 6, pues no tiene acompañante. Entonces, menos 6. Entonces, la respuesta sería esa. Menos 4x al cubo más 9x menos 6. Ese sería nuestro primer ejercicio del día de hoy. Entonces copiamos ese ejercicio, por favor. Voy a dar ahí un minutico para que lo puedan copiar. Profe, Dígame. y una pregunta, pues después que terminemos los ejercicios, ¿eso toca tomar algún apunte de la guía o solamente los desempeños y los ejercicios? Los desempeños, la frase y los ejercicios que estoy haciendo en el tablero. Eso es para la gente que entró a la videollamada. Eso es lo único que me tienen que enviar. Los que no entraron a la videollamada, pues tienen que hacer la guía. Por eso, ese es el plus por haber entrado hoy a clase. Gracias, profe. Listo, dale pues. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Por qué cancelaste el 4x? Porque este está negativo. Tengo 4 negativo y le sumo 4 positivo. Entonces tengo 4 positivo y le quito 4 negativo, queda 0. Por eso los pude cancelar. Porque uno era positivo y el otro negativo. En cambio, vea que este es negativo y este también es negativo. Entonces yo los puedo sumar, menos 2 y menos 2, eso da menos 4. Ok, profe, gracias. Bueno, entonces mientras terminan ahí, yo voy a ir mirando acá la guía, no voy a quitar ahí la pantalla. Entonces, los 3 primeros puntos de la guía, los 3 primeros son muy sencillos. El punto 1, el punto 2 y el punto 3 son muy sencillos. ¿Por qué? El punto dice, f de x igual a 0. La derivada que sería f' de x, pues sería 0, porque la derivada de un número es 0. Y pues si es 0, pues es 0. El segundo punto dice, la derivada de y es igual a menos 7. La derivada de un número es 0, o sea que pues la respuesta sería 0. La de la segunda, la derivada de menos 7x. Pues sabemos que le quitamos la x, eso da menos 7, porque x sería x a la 0. O sea que los 3 primeros son muy sencillos. Nos vamos a empezar a resolver desde el punto número 4. A ver hasta dónde llegamos. La idea es llegar al de la raíz, es decir, al punto 14. Vamos a hacer del punto 4 al punto 14, es decir, vamos a hacer 10 ejercicios que son muy sencillos, realmente. Entonces, por favor, me confirman si ya en el chat, si ya terminaron de copiar el primer ejercicio que hicimos en el tablero. Sí, profe, ya. Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces, listo, vamos a empezar a hacer los ejercicios. Entonces, el siguiente ejercicio, lo copiamos ahí. Listo, siguiente ejercicio dice, el número 4, f de x es igual a menos 5x más 2.
Este es el punto número 4. La idea es llegar al número 14 y ahí terminamos. Son muy sencillos estos ejercicios. Respuesta, fácil. F' de X, porque estamos derivando, es igual. 1 por menos 5, eso da menos 5. A X le quito 1. 1 menos 1, eso da 0. Eso da X a la 0. Pero X a la 0 es 1, es decir, da menos 5. Y la derivada de un número es 0, es decir, que la respuesta es menos 5. Ya, fácil. Muy sencillo, realmente. Punto número 5. Lo voy haciendo ahí de para abajo. Punto número 5 dice, f de x es igual, estos son muy sencillos. F de x es igual a x a la 5 menos x a la 3 más 3. Ese es muy sencillo. No son muy bobos. Respuesta, f' de x. 5 por 1, eso da 5. X. 5 menos 1, eso da 4. Entonces da 5x a la 4. Menos, porque va este menos. 3 por 1, eso da 3. 3x. A 3 le quito 1. 3 menos 2, 3 menos 1, 2. Y la derivada de un número es 0. Entonces, la respuesta sería 5x a la 4 menos 3x al cuadrado. Esa es la respuesta del número 5. Fáciles, ¿sí ven? 6. La idea es llegar al punto 14 y ahí terminamos. Para poder hacer uno que tenga con raíz. El número 6. El 6 dice, f de x es igual a 2x a la 7 menos 3x a la 6 más 3x a la 3 menos 4x al cuadrado menos 7. Ese está fácil. Ese también es algebraico. Listo, respuesta. Entonces, f' de x es igual 7 por 2, 14. X. Le quito 1, 7 menos 1, eso da 6. Listo. Menos 6 por 3, eso da 18. 18x. A 6 le quito 1, 6 menos 1, eso da 5. Más 3 por 3, eso da 9. A x le quito 1, 3 menos 1, 2. Menos 2 por 4, 8. Y a x le quito 1, 8x. Y la derivada de un número es 0. Eso quiere decir que la derivada de 7 es 0. Profe, repite lo que no alcancé a escuchar y no veo. Estamos haciendo este. Estamos haciendo este que está acá abajo. Este dice, f de x es igual a 2x a la 7 menos 3x a la 6 más 3x a la 3 menos 4x al cuadrado menos 7. Ese es el ejercicio. Lo vamos a derivar de manera algebraica, como veníamos haciendo. Entonces, 2x a la 7. Entonces, 7 por 2, eso da 14. Y al exponente le quito 1. 7 menos 1 da 6. Entonces, el primero sería 14x a la 6. Ahora vamos a derivar el segundo término, que sería 3x a la 6. Entonces, 6 por 3, eso da 18. Por eso salió este 18 de acá. X, pero al 6 le quito 1, entonces 6 menos 1 da 5. Entonces da menos 18x a la 5. Ahí voy. Ahora el siguiente término, es decir, 3x a la 3. 3 por 3, eso da 9. De aquí salió este 9. Y al x a la 3 le resto 1. Entonces 3 menos 1, eso da 2. Entonces da 9x al cuadrado. Ahora voy a derivar el último término, que sería 4x al cuadrado. 2 por 4, eso da 8. De aquí salió ese 8.
pero x al cuadrado, a ese cuadrado le quito 1. Entonces 2 menos 1 da 1, por eso da 8x. Y la derivada de un número es 0. Entonces ese se cancela. Entonces la respuesta sería f' de x es igual a 14x a la 6 menos 18x a la 5 más 9x al cuadrado menos 8x. Esa sería la respuesta. Entonces dejamos ahí un segundito para que puedan copiar. Voy a ver si puedo mover más acá en la cámara para que se alcance a ver todo. Creo que ya se alcanza a ver mejor. Bueno, voy a borrar el de acá arriba y voy a ir avanzando. Voy a borrar este de acá arriba. Entonces iba en el 6, el séptimo. Voy para el séptimo. Séptimo. Entonces el séptimo dice, f, bueno, acá se empezaron a complicar. F de x es igual a x menos 3 dividido x menos 3 dividido 2. Ah, perfecto. Entonces aquí nos tenemos que dar cuenta de algo. Esto es lo mismo que decir u sobre b. Entonces aquí vamos a utilizar nuestra ecuación de la división. Entonces sería f' de x es igual a u por b' menos b por u' dividido b al cuadrado. Esa sería nuestra ecuación para la división, para por cociente. Esa sería nuestra ecuación. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a meter nuestra función dentro de esta. Eso es lo que vamos a hacer. Voy a borrar el número 5 para poder tener ahí el espacio. Entonces, ¿cómo sería? Arrancamos. F' de x es igual a u sin derivar. Entonces lo ponemos sin derivar. X menos 3. Es el de arriba. Por u derivada. Ah, no, espere, aquí es man al revés. Es u'. Y aquí van al revés. Sí, van al revés. Porque aquí no puede dar 0 al comienzo. Y ahora sí. U derivada, es decir, vamos a derivar x menos 3. Entonces, 1 por 1, eso da 1. Y a x le resto 1. Entonces, 1 menos 1 daría x a la 0. Y la derivada de 3 es 0, es decir, 1 por x a la 0. Pero x a la 0 es 1. Y 1 por 1 da 1. Es decir, que la derivada del primer término es 1. 1. Por b sin derivar, pero b sin derivar es 2. Es decir, por 2. Menos b derivada. Y la derivada de 2 es 0. Es 0. Por u sin derivar, es decir, x menos 3. Dividido b al cuadrado, pero sería 2 al cuadrado, porque b es el de abajo, entonces 2 al cuadrado. Listo, ahora vamos a desarrollarlo. F' de x es igual. 1 por 2, eso da 2. 0 por x por 3, eso da 0, es decir, 2 menos 0. Dividido 2 al cuadrado, eso es 4, porque 2 por 2, eso da 4. 2 menos 0, eso da 2. 2 dividido 4. Mitad de 2, 1. Y mitad de 4, 2, es decir, 1 medio. Es decir, que la derivada
Nuestra respuesta es 1/2. ¿Preguntas de este ejercicio, muchachos? ¿Preguntas? Ese estaba fácil. ¿Preguntas? Ya vamos a terminar, ya casi llegamos. Vamos en el 8. Vamos para el número 8. Voy a ir poniendo aquí abajo. Mientras van copiando ahí. Octavo. El octavo dice, ese también está fácil. Octavo. El octavo dice, f de x es igual a menos, ahí el menos está por fuera del fraccionario. Vamos a poner la línea del fraccionario de un color diferente al signo que tiene ese fraccionario. Siempre va a ser negativo, vea. Menos. Siempre va a ser negativo. ¿Arriba qué va? Arriba va x a la 3 más x menos 1. Más x menos 1. Y abajo tenemos el 2. Ese ejercicio también se resuelve igual que con esta fórmula. F' de x es igual a u' por b menos b' por u sobre b al cuadrado. Ya sabemos que arriba es b, v, u y abajo b, perdón, u y v. Entonces, vamos a desarrollarlo. Entonces, f' de x es igual, está negativo, menos. Siempre va negativo porque ahí va negativo. Y ponemos la línea del divisor. Ya sabemos que abajo es b al cuadrado y b es 2, es decir que abajo es 2 al cuadrado. Eso ya lo sabemos. B al cuadrado, ya sabemos que abajo es 2 al cuadrado. Arrancamos. La primera u derivada, es decir, tengo que derivarla de arriba. Entonces, 3 por 1, eso da 3. 3x. A 3 le quito 1. 3 menos 1, 2. Es decir, 3x al cuadrado. Más 1 por 1, eso da 1. Más 1. Y x, le resto 1, sería x a la 0, eso da 1. Y 1 por 1, 1. Y la derivada de un número es 0. Por eso aquí no le pongo nada. Por la segunda sin derivar, es decir, todo esto por 2. Más. No, menos. Menos, porque va menos. Menos. La derivada del segundo y la derivada de 2 es 0. Es 0. Por u sin derivar. Y un sin derivar es x al cubo más x menos 1. Bueno, ahí da eso. Ahí pongo otra vez todo el término. Listo, ahora quito los paréntesis. Vamos a quitar paréntesis. Entonces, esto es igual a menos, porque están restando eso. 2 al cuadrado, eso da 4, es decir, que abajo da 4. Vamos a quitarle paréntesis. 2 por 3, eso da 6. 6x al cuadrado. Más 2 por 1, eso da 2. Menos 0 por todo esto, eso da 0. Es decir, que yo no pongo ahí ya nada. Porque 0 por x al cubo más x menos 1, eso da 0. Es decir, que no es necesario ponerlo. Menos 0, eso da pues 0. Entonces, no lo pongo. Vamos a simplificar. Vamos a simplificar. Entonces vamos a sacarle mitad de 6, 3. Entonces menos. Ya voy a terminar ese ejercicio. Menos. La línea del divisor. Arriba. Mitad de 6, 3. Entonces da 3x al cuadrado. Más. Mitad de 2, 1. Y abajo mitad de 4, 2. Le saqué mitad de todo. Es decir que la respuesta sería menos 3x al cuadrado más 1 dividido 2. Esa sería la respuesta. Entonces copiamos ese ejercicio, por favor.
Faltan 20 para las 11. Alcanzamos a hacer otros 2, 3 ejercicios. Voy a hacer uno de raíz para llamar lista y terminar a las 11, ¿vale? Para que tengan el tiempo de ir adelantando. Esos números chiquiticos, ¿qué dice? O sea, después del ¿Acá? 2 menos 6, sí. O acá. No, arriba donde me mostró primero. Acá, esto dice 0 factor de x al cubo más x menos 1. Es decir, puse otra vez todo este término de acá arriba. X al cubo más x menos 1, porque está sin derivar. Ahí lo puse sin derivar. Lo que pasa es que no me cabía. Pero ahí lo puse súper chiquitico. Pero eso es un 6. No, esto es un 0. Esto es un 0. Eso es un 0, porque multiplica 0 por todo eso. Ok. Es menos 0. Menos 0, sí señora. Entonces sería acá. Menos 0 factor de x al cubo más x menos 1. Cierra paréntesis. 0, por todo eso da 0. Por eso aquí yo no pongo nada. Solo dejo 2 por 3x al cubo al cuadrado da 6x al cuadrado. Y 2 por 1, eso da 2. Menos, pero como acá es 0, porque 0 por esto da 0, por eso no pongo aquí nada. Solo dejo esta multiplicación de acá. No le resto esto porque eso da 0. Por eso da acá 6x al cuadrado más 2 dividido 4. Ya después saqué fue mitad de 6, mitad de 2 y mitad de 4. Que sería mitad de 6, 3, mitad de 2, 1 y mitad de 4, 2. Le saqué mitad a todo. Y la respuesta sería menos 3x al cuadrado más 1 dividido 2. Esa sería la respuesta. Listo, vamos a hacer 2 ejercicios que tengan raíz. De ahí para allá todos los ejercicios se hacen parecidos. Vamos a hacer los 2 que tienen raíz. Es decir, el ejercicio 14 y el ejercicio 15 y terminamos. Vamos a hacer el ejercicio número 14. Vamos a hacer acá arriba. Ejercicio número 14, que tiene raíz. Entonces el ejercicio 14 dice f de x es igual a raíz de 3. A raíz de x al cubo. Ese sería el ejercicio. F de x igual a raíz cuadrada de x al cubo. Entonces resulta y acontece que por allá en todas las ecuaciones que yo les di la de cuando aquí el exponente era cuadrado, que tenía una ecuación para resolver. Eso era f de x es igual a 1/2 y abajo de la raíz de u. ¿U qué es? U sería x al cubo, ¿no? De la raíz de u. Y afuera derivamos u'. Es decir, derivamos lo que estaba dentro de la raíz. Entonces le vamos a meter nuestra función dentro de esa fórmula. Entonces, ¿esto a qué sería? Es f'. Entonces, f' de x es igual a 1/2 de la raíz de x al cubo, porque está normal, y afuera vamos a derivar x al cubo. Entonces, 3 por 1, eso da 3. 3x. Y le resto 1. 3 menos 1, eso da 2. Es decir, 3x al cuadrado. Ahora vamos a multiplicar 3x al cuadrado por 1. Entonces eso sería f' de x es igual
a 3x al cuadrado dividido 2 por raíz de x al cubo. Y ya, esa sería la respuesta. Fácil, sencillo. Así se resuelven cuando Profe, tienen... repítelo, no veo. Bueno, vamos a repetirlo, tranquila, para eso estamos acá. Tenemos f de x igual a raíz cuadrada de x a la 3. Ese es nuestro ejercicio. Pero a ver si puedo poner un marcador que marque más duro. Que se me están acabando los marcadores. A ver si este se ve más. Sí. De x al cubo. Ese es el ejercicio. La fórmula dice, f' es igual a 1 sobre 2 por raíz de u, y afuera vamos a derivar u', es decir, derivamos 3 al cubo. Entonces vamos a meter esto dentro de la fórmula, es decir, dentro de esta fórmula. F' de x. Igual, vamos a meterlo ahí. Entonces, tenemos 1 dividido 2 por raíz de x al cubo, porque lo dejé igual, lo metí ahí. Y afuera sí derivo lo que está dentro de la raíz. Entonces vamos a derivar 3 por 1, eso da 3. De aquí salió este 3, vean. 3. 3x, porque aquí está la x. Y a este 3 le resto 1. 3 menos 1, eso da 2. De ahí salió eso. Ahora vamos a multiplicar 3x al cuadrado por 1. De aquí salió este, el que puse acá. 3x al cuadrado. Multipliqué 3 por 1. Y abajo queda igual. Abajo queda igual. Entonces abajo queda 2 por raíz cuadrada de x al cubo. Ahora sí se ve mejor. ¿Ya se ve mejor? ¿Mejor el marcador? Sí. Y esa ya sería la respuesta. Y esa ya sería la respuesta. Bueno, copiamos ahí porque el siguiente es un poquito largo, es fácil, es con raíz, pero es un poquito largo, entonces necesito borrar todo el tablero, entonces copiamos ahí rápido, por favor. Y este es el último ejercicio que vamos a hacer. Para los que están en videollamada, los ejercicios que hicimos en el tablero es la foto que me tienen que enviar con los desempeños y frase, ¿no? Pues eso siempre se manda. Los que no entraron a la videollamada, pues tienen que hacer la guía completa. Ahí los adelantamos con la mitad de los ejercicios. O sea, son 8 ejercicios que hicimos, ¿no, profe? Los que están en la videollamada, sí. Pero los que no entraron a la videollamada, tienen que hacer la guía completa. Ahorita llamo a lista. Con los que están en clase, solo lo que hicimos en clase. Listo, vamos a hacer el último ejercicio. Vamos a hacer el último ejercicio y llamo a lista. Y terminamos. Vamos a hacer el último ejercicio, es decir, el ejercicio número 15 de la guía. Entonces el ejercicio número de la guía dice: bueno, ese está fácil. Entonces dice: número 15. F de x es igual a 1 sobre raíz de 3. Entonces aquí recordemos que aquí tenemos que hacer primero que este es u sobre b. Primero que todo es una división. ¿Eso qué quiere decir? Entonces eso quiere decir que f' de x es igual.
Pues como es una división, pues ya sabemos que abajo b va al cuadrado, es decir, raíz de 3 elevado al cuadrado. Porque eso es la fórmula. Dice, la primera derivada. Entonces la derivada de 1 es 0. Por la segunda sin derivar, que sería raíz de 3. Menos. La segunda derivada, entonces vamos a derivar esta. Esto es 1 sobre el medio de raíz. Era la respuesta que nos dio ahorita. Y, esperen, ¿es raíz de 3 o raíz de x a la 3? Esperen, es raíz de x a la 3. Porque es la respuesta de la misma. Ya me había faltado un pedazo. Es raíz de x a la 3. Ahora sí. Yo sí decía que me hacía falta. Y aquí sería 3x al cuadrado. Entonces voy a meter esta porque eso fue lo que nos dio la respuesta anterior. Entonces 1 por 3x al cuadrado, eso da 3x al cuadrado. Que fue la respuesta del ejercicio que nos dio ahorita. Entonces, la derivada de esta, que fue lo que nos dio ahorita. La derivada de esta, que era el ejercicio, por la segunda sin derivar, es decir, por 1. Ahí se combinan tanto la de la raíz como la de la división. ¿Listo? 0 por todo esto da 0. Es decir, que todo esto da 0. Es decir, f' de x es igual a 0, pero vea que el signo quedó negativo. Menos 1 por todo esto da 3x al cuadrado dividido 2 raíz de x a la 3. Pero todo esto está dividiendo. Como este está al cuadrado y tiene raíz, yo puedo cancelar este raíz con este cuadrado. Es decir, que me queda x a la 3. Voy a convertir este x a la 3 en fraccionario para poder hacer la ley de la oreja. Porque ahorita eso es puro fraccionario. Producto de extremos, es decir, menos 3x al cuadrado por 1, producto de extremos. Es decir, 3x al cuadrado por 1 da menos 3x al cuadrado. Dividido multiplicación de medios, es decir, 2 raíz de x a la 3 por x a la 3. Y esa ya sería la respuesta. Esta sí sería la respuesta. Entonces voy a poner aquí para que se vea. Dígame. Que no entendí. Vuelvo y repito. Tenemos f de x es igual a 1 sobre raíz de x a la 3. Aquí vemos que esto es un fraccionario, es decir, arriba es u, que sería 1, y abajo es b, que sería raíz de cuadrada de x a la 3. Eso es por cociente. ¿Listo? ¿Qué dice la fórmula de por cociente? La voy a poner acá arriba, la voy a recordar acá al lado. Y es igual a u' por b menos b' por u sobre b al cuadrado. Esa es la fórmula que vemos porque es cociente. Entonces arrancamos. U derivada, es decir, la de arriba derivada, pero la derivada de un número es 0. De aquí salió este 0 que está acá, vean. Este 0 salió de ahí. Por la segunda sin derivar, es decir, b, es decir, raíz de x al cubo. Por eso yo puse acá, vean, 0 por raíz de x al cubo. Lo multipliqué según nuestra fórmula. Menos, porque la fórmula dice menos. Menos la derivada de raíz de la derivada de b, que es la de abajo. Pero esta ya la hicimos, que fue el ejercicio anterior. El ejercicio anterior era x raíz cuadrada de x al cubo. Esa derivada nos dio un resultado, que fue este. Lo voy a poner aquí, vea. Este fue el resultado que nos dio el ejercicio anterior, porque ya le hicimos. La vamos a hacer. Lo voy a hacer aquí abajo. Vamos a hacer aquí abajo aparte.
raíz de a la 3. ¿Cómo derivamos x? ¿Cómo derivamos este? 1/2, ¿cierto? Abajo, normal, porque queda normal, x a la 3. Y dice que esto lo multiplicamos por la derivada de adentro, es decir, 3x al cuadrado. 1 por 3x al cuadrado da 3x al cuadrado. O sea que la derivada de raíz cuadrada de x a la 3 es 3x al cuadrado dividido 2 por raíz de x a la 3. Esto lo metí acá. Eso fue lo que hice. Para que saliera eso de acá, que es la derivada de raíz cuadrada de x a la 3. Por u sin derivar, pero u es 1. De aquí salió este 1. Porque u es en la parte de arriba, por 1. Ahora, 0 por raíz de x a la 3 da 0. Entonces aquí, esto es como si fuera 0, menos todo esto. 0 por raíz de todo esto da 0. Pero como da 0, pues yo lo quito, pues porque me da lo mismo ponerlo o no, porque es 0. Por eso yo no lo pongo. Menos, porque es este menos, vea. Menos es este menos. Menos. 3 x al cuadrado dividido 2 raíz de x a la 3 por 1, pues da 3x al cuadrado dividido 2 de raíz de x a la 3. Eso es lo que me dio arriba, multiplicar eso. Abajo, raíz cuadrada de x a la 3 elevado al cuadrado. Esto es una fórmula donde yo tengo raíz cuadrada de a elevado al cuadrado. Eso en matemáticas es como si yo pudiera eliminar, este 2 que está al cuadrado con esta raíz. O sea que esto me da a. Esto se lo pueden aprender. Esto se ve en álgebra. Esto yo lo puedo hacer. Eso es una ley de la potencia, de una raíz a la potencia. Quito el 2, quito el raíz cuadrada. Si yo utilizo esto, si yo tengo aquí raíz cuadrada de x a la 3, pero está al cuadrado, pues yo cancelo raíz con el cuadrado. Por eso me da aquí x a la 3. Porque yo cancelé la raíz. Convertí esto en fraccionario para poder hacer ley de extremos por ley de medios, es decir, la ley de la oreja. Porque eso ya me dio un fraccionario dividido un fraccionario. Eso es lo que estoy haciendo ahí. Ley de extremos. Entonces, 3 menos 3x al cuadrado por 1, eso me da menos 3x al cuadrado. Después, 2 raíz de x al cubo por x al cubo, eso me da 2x, 2 raíz de x al cubo por x al cubo. De ahí me salió esto. Y esta ya es la respuesta. De ahí salió toda esa cháchara que yo acabé de decir. Entonces copiamos ese último ejercicio, por favor. Mientras yo alisto aquí para hacerle el llamado a lista. Bueno, vamos a dar 2 minuticos ahí que terminen de copiar ese ejercicio y arranco a llamar lista.
Listo, chicos. Entonces voy a empezar a llamar lista, ¿vale? Persona que... bueno, voy a parar la videollamada primero, para que me rinda. Entonces, denme un segundo, paro la videollamada primero.